Hola Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y mandando Con la, un poquito más de frío. sí, otra vez, entonces, ¿no? Pues yo creo que ya no tarda en llover otra vez. Sí, está muy húmedo. Ujú. Sí, estamos en las mismas. Ok. Hola, ¿qué Aquí, tal? hola Hola Fabi. Julia, ¿no? ¿Cómo Ya estamos? le mandé la notificación a Félix, pero déjenme igual, ¿no? Digo, ahorita espero que se conecte. Déjenme ver dónde me mandó la información. Perfecto, no hay problema. Aquí esperamos. Intervención. Sí, gracias. Acá está. Que no sé, creo Sonias. Ah, no, ya, es Félix. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No te Hola, hola, ¿qué estamos. tal? Buenas tardes. Aquí Ahí estoy. sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto. No, te ¿Qué tal? presento a Sebastián, que es, ¿no? También nuestro colaborador y líder en el tema de los simuladores y que ya se integró con nosotros junto con Julia, que también nos ha facilitado todo esta pues conocimiento, porque realmente yo no es mi expertise, pero vaya, estamos aprendiendo bastante con este tema de los simuladores. Claro, claro, un gusto. Un gusto igualmente, Félix. Un placer conocerte. Eh, Félix, ¿quieres que yo comparta pantalla? Sí, por favor, porque como cambié de equipo, de computadora, entonces no tengo a la mano el documento, entonces te lo agradecería, Nelly. Sí, no, no hay problema. Me indican, ¿no? Déjenme ponerlo Se puede acá. ver. Vale, genial. Ocultar acá, mostrar acá y ampliar acá. Este, dime, ¿quieres que lo lea? ¿Lo platicas tú como An- experto? an- sí, antes de leerlo y ver el documento, no sé, Félix, si nos puedes comentar, o Nelly, que lo han visto ustedes, más o menos qué es lo que están imaginando, un minuto nomás de qué es lo que están viendo como para tener el contexto antes de meternos a la letra misma, por favor. Ah, gracias, Sebastián. Pues yo creo que en esta parte sí cedo la palabra al experto, en este caso Félix, que lo estamos ahora sí que coachando en la parte técnica, pero realmente el que vive la experiencia y el que está trabajando con el diplomado y tiene todo ese expertise de cómo quiere y requiere ese simulador es Félix. Entonces, adelante, maestro Félix. Sí, muchas gracias. Claro, la intención de este documento, o al menos así como me lo estoy imaginando, tiene que ver con la creación de un escenario en donde un estudiante de psicología, en lo particular, tenga la oportunidad de hacer una intervención en crisis con adultos, pues con adultos jóvenes, ¿no? A partir de los Ok, 18 años, de 18 a 40 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué con esta población? Porque son, estadísticamente, pues las personas más susceptibles, ¿no? A vivir, crisis de ansiedad o por ahí temas relacionados, ¿no? Con crisis depresivas, etcétera. Entonces, la intención es tener a un paciente, poderlo ver directamente y nosotros poder interactuar con él, ¿no? Justamente en medio de esa crisis. Que el estudiante pueda ver por ahí la sintomatología del paciente, por ejemplo, si nota algún tipo de temblor, de sudoración, de un lenguaje, por ejemplo, desesperado, ¿no? Entonces, que el estudiante a través de los pasos que por ahí están enumerados pueda llevar a cabo una estabilización en cuanto a lo que es el estado del ánimo. Entonces, digamos que muy generalmente así es como me imagino el escenario, ¿no? perfecto, Félix. Muchas gracias por el contexto. Pregunta, ¿esto para estudiantes de qué año o en qué nivel de la carrera sería?
Pues como estamos en el diplomado, ya estamos con estudiantes recién egresados o que están por Ujú. titularse. Entonces, hablamos por ahí de estudiantes que ya tienen pues la competencia, ¿no? De la entrevista, de aproximaciones con la psicoterapia, ¿no? Entonces, ya son estudiantes que ya tienen, digamos, con cúmulo de conocimientos, de aprendizajes pues bien estructurados, ¿no? Entonces, para ellos es. Entonces, ¿te interesaría que esta experiencia, disculpa que te haga estas preguntas antes, como para ir imaginándomelo cuando vayamos hablando, más que de Claro, teoría, claro. más que de enseñar las técnicas y demás, sino que sería netamente de aplicación, porque estamos hablando de estudiantes ya egresados que están post casi. Sí, correcto. ¿Qué digo? Finalmente, podemos utilizar o al menos así como me lo imagino, o sea, se pudiera utilizar el simulador también como para llevar, ¿no? A la par, la parte teórica, la parte práctica, ¿no? Entonces, al menos así como yo me lo imagino, sí, el grueso es para personas que están estudiando ya el diplomado, pero también pudiera llevarse a cabo o de la mano con estudiantes que están pues en este proceso formativo todavía. Ok, porque sí, lo que estábamos pensando originalmente, según lo que nos describes, es que sea una herramienta netamente aplicativa, es decir, que todo el estudiante dentro de la experiencia sea evaluado y que más que enseñarle cómo responder o hablar de la teoría de algún nivel de aprendizaje más basal, sino que derechamente a los leones, y tienes este evento de crisis, cómo respondes y que eso sea desde la primera, segunda acción y en base a eso, darle un contexto previo, y en base a eso ir tomando el desempeño de la persona para al final darle una retroalimentación. ¿Sabes? ¿Ha respondido? ¿No ha respondido adecuadamente? ¿Respondiste correctamente un 20% de las instancias? Te invitamos a hacerlo de nuevo, por ejemplo. Muy en esa lógica de estar pidiendo esa retroalimentación evaluativa. Correcto, sí, 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 así es. O sea, es que ya el estudiante tenga como esta aproximación ya directamente con un paciente, porque sabemos de antemano que al menos dentro de los modelos educativos de ciencias de la salud, que se trata, ¿no? De dignificar, pues es al ser humano, ¿verdad? Entonces, antes como te directamente a la persona, pues digamos que tratamos como de irlo, ¿cómo te diré? De irlo tropicalizando, ¿no? Claro. Con sujetos que pues no presentan en sí ningún riesgo, ¿no? Perfecto, comprendo. Me encanta entonces, te comento que soy psicólogo también, entonces lo siento bien cerca de mi, Sí. de mi cuna la experiencia que describen, así que encantado, me encanta personalmente el desarrollo, así que podemos revisar el documento entonces ahora que tenemos el contexto. Claro, Perfecto. Nelly, nos estás compartiendo, entonces no sé si quieren que lo vayamos viendo en conjunto, lo quieren ir presentando. Ok. bueno, si gustan, yo lo voy, lo voy leyendo, ¿no? Sí. A final de Eso, cuentas lo tengo aquí en directo. eso te quería preguntar ahí con algunos. Por ejemplo, la ambientación, Félix, que nos dices a escuelas o centros hospitalarios. Entendemos que ese es el contexto a quienes va dirigido donde van a atender, pero el juego, por ejemplo, la casuística que nosotros hagamos, ¿te gustaría que sea dentro de una escuela, dentro de un espacio hospitalario, o te gustaría un poquito de dos, un poquito en un hospital, un poquito en una escuela? Yo creo que en un poquito de ambos, porque finalmente también los diplomados, tanto en psicopedagogía como en eh, análisis de la personalidad, por ejemplo, pues tienen esta versatilidad, ¿no? Como tal de escenarios en donde puede jugarse tanto en un espacio, pues así, hospitalario, o puede llevarse a cabo la intervención en un ambiente un poquito más rutinario, ¿no? Como lo fuera una escuela o un centro de trabajo también, ¿no? Ok, Porque nosotros tenemos, pues, desde el momento que hablamos, yo pensaba en la idea de este paciente viene, viene a mi consulta, mi personaje sería quien estaría haciendo la consulta. ¿A ti te interesa esa versión o te interesaría más cómo localizarlo quizá en una situación, por ejemplo, yo maestra, hay varios estudiantes y este estudiante demuestra algo que el otro no? O sea, porque hay muchas formas en las cuales se puede plantear el mismo problema, teniendo en cuenta la sintomatología que estoy viendo en el guión. Sí, correcto. Mm, 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 mm.
Pues bueno, yo creo que aquí ya dependería mucho como del enfoque del diplomado, porque si es un enfoque así meramente clínico, entonces sí valdría totalmente la pena que fuera enfocado en un consultorio. Perfecto, espacio clínico entonces. Ok, entonces lo llamamos, lo que les vamos a ofrecer, Félix, para que te hagas una idea, no sé si Nelly te ha tenido la oportunidad de expresarte nuestro proceso de trabajo, pero nosotros, cerrando esta etapa del levantamiento que ustedes nos están haciendo, nosotros les vamos a entregar dos documentos. El primero es una propuesta de arte en la cual nosotros les vamos a proponer, por ejemplo, con las características de los personajes que ustedes nos dicen, 18 o 40 años, les vamos a decir, el personaje se va a ver así, tanto de la visual a la voz que va a tener, lo mismo para también tú vas a interpretar a este personaje o te va a guiar tal experto que te va a estar dando la retroalimentación, etcétera. Y también van a poder ver el mapa en el cual esto se va desempeñando. Entonces, antes de hacerlo, tú vas a poder, mira, me gusta el mapa o me gustaría que sea un poquito más parecido a un centro de este tipo. ¿Por qué? Es importante que estemos alineados a eso. Como es un simulador y esto no es un role-playing o no es un video, nosotros podemos hacer lo que queramos, Félix. La realidad, podemos hacer un hospital futurista, un hospital muy local, un hospital del color que tú quieras, básicamente. Entonces, si tú quieres que hagamos un hospital en referencia, nos mandas unas fotos del lugar y nos dices, básense en este, o nos das piedra libre y nosotros ofrecemos un hospital de catálogo, digamos, que tenemos varios para poder hacer el, con un box de atención, digamos. Sí, de acuerdo. Claro, y de hecho, al menos en cuanto a lo que me platicas, pues me ayuda más a aterrizarme, ¿no? Porque también es algo que quisiera también socializar, ¿no? Que también se culturizara dentro de los propios estudiantes, es de que, pues, la psicología clínica no necesariamente, pues, o sea, sí se ve en escenarios como tal hospitalarios, pero no necesariamente surge o nace o se muere allí. O sea, también tenemos otros escenarios un poquito más rutinarios en donde también se emplea, ¿no? Entonces, yo creo que el salir un poquito así como, ahorita que me lo estás diciendo, caí en esa cuenta, o sea, creo que la forma ideal pudiera ser pues en un consultorio clínico, ¿no? Ya aquí, ya, así como me lo comentas, yo ya te comparto por ahí un consultorio para que, digamos que tengamos esa referencia, al menos Solo, aquí en el contexto mexicano, ¿no? claro, solo Mm. para que te hagas una idea, con Nelly hemos desarrollado otra experiencia que es un simulador de bienvenida para los estudiantes de su Ok. universidad. Y el presentador de la experiencia es Jack, el venado mascota. Entonces tenemos un venado Ah, qué antropomórfico bonito. gigante que te da la bienvenida y te lleva por todos los lugares y aparece con traje en un momento y el resto aparece con ropa. Entonces, si podemos hacer un Ujú. venado parlante, no te limites a creer que tiene que ser todo igual a como lo haces en tu aula actualmente. Podemos Ok, jugar, ok. decirles, te vas a encontrar con un box real, o sea, podemos llevar ese tipo de instancias o de situaciones. Ujú. ¿Quieres? Te puedo Perfecto. compartir algo para que más o menos observes. Justamente estábamos revisando un proyecto de otro cliente. En este caso, yo siempre lo digo de esta forma, nosotros estamos viendo y son proyectos dentro de todo viejos, entonces han mejorado mucho, pero por ejemplo, este personaje no existe y el espacio tampoco. Lo que sí nos mandaron fueron referencias de las fábricas y de esta manera nosotros logramos crear este personaje que va guiando a la experiencia, por decirlo de alguna manera. Esto tampoco existe, pero necesitábamos crear un espacio donde el personaje principal estuviese hablando. La misma situación es esta. Tenemos de nuevo, fíjate que obviamente los personajes no existen así, esto no es un lugar que exista en el mundo real, pero tomando fotografías logramos decir, ok, mira, yo necesito una fábrica, quisiera que las fábricas les predominen en X colores, quisiera que el personaje ande volando por todos lados, quisiera efectos. Esto también, esta es la oficina donde está el experto. Obviamente en el mundo real las fábricas no tienen un experto que tiene hipertecnología, pero en este caso lo pidieron. Entonces de esa manera justamente se puede crear cualquier cosa. Tú nos puedes dar la referencia de lo que te gustaría. Por ejemplo, si deseas que en esa oficina los personajes digan, ok, sí, me gustaría que se marque mucho el tema de los carteles de salud mental. Quiero que los tengan porque a día de hoy no suelen estar en los consultorios. Nosotros podemos agregar en un consultorio tipo vintage, que tú me dices tipo lugar victoriano, porque quiero que sea victoriano por alguna razón,
podemos colocar el cartel de salud mental. O sea, podemos jugar mucho y para eso necesitamos tus referencias justamente para ver qué es lo que deseas y nosotros qué nos podemos acercar. De acuerdo, sí, ahora yo lo entiendo, ¿no? Porque al menos en cuanto a lo que me comentan, pues algo que nos ayuda bastante, pues es el objetivar, ¿no? O sea, ser un poquito más claros en cuanto a lo que nos imaginamos. Muy bien, sí. Entonces, visto con eso, entonces Félix, tú nos estarías mandando una referencia a algún centro, algún espacio que te gustaría que simulemos. Son unas fotos referenciales nomás, nosotros pues hacemos el resto para entender la decoración, los colores, el tipo de iluminación, para que sea lo más cercano a lo que sus estudiantes van a ver en realidad. De acuerdo. Perfecto. Bueno, luego tenemos lo que es el espacio físico de ahí, tenemos las características del paciente. Nosotros tenemos estudiantes o ya algunos modelos de cara que hemos desarrollado en estos otros proyectos que te comentaba, te los vamos a reenviar para que nos digas si alguno de ellos te convence. Si no generamos nuevos, no hay ningún inconveniente. Ok. Después tenemos estado, respiración, manos, mirada inquieta, eso lo podemos hacer perfectamente. La expresión emocional también, podemos poner estados, dependiendo cómo nos vayamos interactuando con el avatar mismo. Si puedes bajar un poquito, Nelly, por favor. Nelly. Parece que perdimos a Nelly un segundito. Pero si tú que lo tienes por ahí, si Déjame quieres nos vuelvo puedes a ir comentando. compartir, porque Ah, como se te que se pegó, quedó trabado. Sí, espérenme no hay tantito. problema. Cosa importante que hablamos la primera vez que nos vimos, y es que en caso de que tú necesites, nosotros podemos imitar movimiento nervioso de las manos. Estoy inventando. Podemos hacer esto, puede ser tenue, si tienes referencias. O tú mismo puedes grabarte y decir, mira, yo necesito que la persona esté mirando al vacío, con la cabeza ligeramente agacha, con la mano temblando. Fíjate que con esa descripción nosotros lo podemos imitar mucho mejor porque es muy general decir que le tiemblan las manos porque puede temblar de muchas formas. Entonces, para poder lograr que se note un poquito más marcado, en ese caso sí te vamos a agradecer algún video o algo para tener bien la referencia. O más simple, que yo sé que puede intimidar, que Julio te dice, grábate temblando y haciendo todo aquello, nos puedes mandar una escena, una película, una serie, un video educativo, material que tú tengas, cualquier cosa que nos puedas enviar para complementarnos ayuda, porque finalmente, aunque yo soy psicólogo, digamos, el que va a programar la gráfica de esto, es un colega mío de otra formación, entonces él quizás no puede tener el tino, la sensibilidad de cuánto le tienen que temblar las manos, por ejemplo. Sí, entiendo. De hecho, algo, ¿no? Que sucede cuando vivimos, ¿no? Un ataque de ansiedad, o sea, se los comparto porque yo también he vivido, ¿no? Este tipo de ataques. Es que cuando, por ejemplo, ahorita estaba leyendo, ¿no? Y algo que les había escrito es el tema de la saturación del oxígeno. O sea, cuando respiramos nosotros tan frecuentemente, o sea, sin control, algo que sucede es que las manos como tal empiezan este, como a enrollarse, ¿no? O sea, las extremidades comienzan como a hacer esto y ya posteriormente son las muñecas y después estamos como abrazados, ¿no? Abrazándonos a nosotros mismos, pero esa pérdida del control de las propias extremidades y justamente, o sea, alguien que pues no ha vivido, por ejemplo, un ataque de ansiedad, no sabría inclusive cómo describirlo, ¿no? Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con justamente esta respiración descontrolada. No es meramente que la ansiedad nos haga tener, ¿no? Como que estos movimientos, no es la ansiedad, o sea, es la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, sí me queda claro por lo que me comentas, ¿no? De que pudiera yo grabarme, o sea, sí, que tiene inclusive mucho sentido. Y ahora bien, o sea, también esto mismo de que perdamos el control de algunas extremidades, eso mismo genera pues todavía una mayor desesperación, porque no solamente es la situación de que algo muy malo te va a pasar, sino es que ya no tienes el control como para poderlo evitar, ¿no? O sea, hasta se vuelve como la reflexión un poquito todavía más compleja, ¿no? Pero sí, ya lo entiendo.
Por ahí les comentaba, ¿no? La sesión pasada que hay un capítulo de Mindhunter, me parece que es en el final de la primera temporada, creo que es el capítulo 10 u 8, no recuerdo, en donde él vive un ataque de ansiedad. Por ahí había quedado en que se los iba a compartir, pero ahorita se los mando para que más o menos tengamos esa referencia. Sería ideal. Y en el caso de que no encuentres videos, que puede llegar a pasar, nos podría ayudar mucho si tú tienes el capítulo escrito o con tus mismas palabras de la sintomatología que tiene que tener. Por ejemplo, lo que estabas haciendo recién me parece súper bueno porque es a través del tema de la falta de respiración, las manos se comienzan a contraer. Imaginemos que no tenemos ese tipo de video, ya podemos hacernos una idea de cómo se tiene que dar el flujo. La persona comienza a respirar, comienza a hiperventilar, los brazos comienzan a cerrarse, las manos los dedos se vuelven ganchos, y de esta manera nosotros podemos darle una imagen visual a la persona que va a hacer esto. Sí, claro, porque de hecho el que se contraigan las extremidades surge después de la pérdida del control de la respiración y no antes, ¿no? Exacto. Entonces, digamos Por que ahí eso hay mismo. Sí, o sea, ahí hay una secuencia lógica. Muchas gracias, sí, tienes toda la razón. Perfecto. Entonces, continuamos. Sí, eso, este punto en sí es algo que de esta parte de indicadores biomédicos, la verdad no aplica. No aplica al menos en cuanto a, por ahí temas de que si tenemos un oxímetro, por ejemplo, ¿no? O un baumanómetro, porque es algo que como psicólogos no utilizamos. No obstante, o sea, sí podemos nosotros utilizar los dos puntos finales, ¿no? Que son las manos sudorosas y el temblor, ¿no? Ahí sí, Ajá. ese factor biomédico sí me interesaría. Sí. ¿Qué te parecería a ti, Félix? Y te le hago como una pregunta, porque aquí hay un tema de gamificación y un tema que puede ser un poco burdo. No sé si tú juegas videojuegos, tienes algún hermano, un hijo que juegue. Nosotros nos gusta Sí, meter juego. muchas dinámicas. Sí, juegas, ¿qué juegas? Sí. Juego, Nelly se ríe porque hago es esa que, pregunta siempre a todos. es que ya hasta me da pena, ¿no? Por el contexto y todo, pero es Grand Theft No, Auto, por ¿no? O favor. sea, ¿Cuál qué juegas? Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, genial, GTA, maravilloso. Me Sí, encanta el GTA, así que GTA. no sientan ninguna pena. Te digo, entre más nos puedas transparentar eso, es mejor, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo? Te comento algo, nada que ver. Tenemos un curso de trabajo en altura. Cuando la persona, si yo hago mal el simulador y me caigo al vacío, porque no me amarré bien, no hice nada, le dije a mi equipo y quiero que la pantalla de caída sea como el GTA, que se ponga en cámara lenta, que se vaya gris y que ponga un has perdido en letra roja al medio. Y me entendieron al tiro porque todo mi equipo juega. Entonces, si tú tienes ideas que puedas rescatar de esto, nos ayuda un montón. Por ejemplo, ¿qué estaba pensando? Que a medida como yo voy, porque finalmente esto es el- la ruta del simulador es tratar con este caso, de esta persona que está con este ataque de ansiedad y, por ejemplo, ¿qué pasa si la persona está en el ataque y yo le digo, bueno, cálmate, respira más lento? Obviamente, respuesta equivocada. ¿Y qué hago, Sí, y qué hago con eso? Empeoro la situación. Entonces, para poder claro, llevar el sí. control de manera visual, gamificada, que el jugador, que quien está haciendo la experiencia lo pueda ver, podemos tener una barra de ansiedad, digamos, de la persona, que si yo respondo bien, la ansiedad va bajando, y si yo respondo mal, la ansiedad va subiendo. Y si en algún momento yo supero la ansiedad máxima que tenemos, como tratando de cuantificar algo que no se puede cuantificar en la vida real, digamos, como para poder llevar un control, bueno, ¿sabes qué? Se te corta el caso porque no pudiste resolver la situación, parte desde el principio, porque respondiste todo mal, digamos. De Sí, hecho, una o cosa sea, sería. buena, no, por favor, Adelante. te comentaba que lo bueno es que el hecho de que tú juegues videojuegos es que puedes tomar referencias que muchas veces están ahí. Por ejemplo, en Grand Theft Auto, si tú quieres marcar a una persona que es adicta, usas a Trevor y puedes decir, mira, Trevor en esta escena que está haciendo una cosa media rara, y a mí me hace sentido porque lo he visto, porque encima estas personas que hacen este tipo de juegos, estos juegos AAA, suelen basarse en ciertos movimientos que, o sea, de captura
de cuerpo, te puede servir tanto como una serie. Puedes usarlo de referencia sin ninguna pena, porque de hecho nosotros muchas veces usamos referencia de videojuegos justamente porque es muy fácil de entenderlo. Usas una imagen o un video de YouTube y lo puedes encontrar súper rápido. Sí, 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 sí. O sea, la intención es esa, ¿no? Como poderlo representar de una manera muy, muy, muy clarita, justo, ¿no? Basado en estos caracteres. ¿Y qué En te cuanto a parece la barrita, sí? sí, en cuanto a la barrita, a mí se me ocurre que inclusive, ¿no? O sea, pudiera hasta como marcarse como tipo nivel de dificultad, ¿no? Quizá la parte más, o el nivel como easy, por ejemplo, sería también teniendo como referencia la barrita, ¿no? Porque así podemos nosotros, o sea, creo que a mí como estudiante de psicología me ayudaría mucho el hecho de que, o sea, si veo que mi paciente se está callando, que ya no me está hablando, quizá yo como estudiante pudiera pensar, lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero realmente ya lo que está haciendo mi paciente es que se está retrayendo porque no me está teniendo confianza. En ese sentido, ya mejor no se expresa, ya no me quiere decir nada, no vaya a hacer la de malas, que yo me vaya a seguir equivocando. Entonces, el tener como referencia a la Rita me puede ayudar justamente a identificar que el hecho de que haya mucho silencio, o sea, un excesivo silencio, pues no es una buena noticia. Entonces, Sí, ya no, se ve representado a través de la puede barra. estar disociando, sí, naturalmente. Sí, 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 sí. Y ya quizá con una dificultad más alta, ¿no? Tipo modo leyenda, ahí sí ya es o sea, ya es sin la barrita, ¿no? Sin la barrita de referencia, tú tienes que saber leer justamente la sintomatología del paciente. perfecto. Podemos hacer justamente algo que es la versión formativa, que sería con la barrita, sería como el simulador con la ruedita de apoyo, y luego hacerlo sin eso o hacer otro caso que no lo tenga. De esa manera uno Ok, tiene que estar más o menos como tratando de saborear la impresión que nos está dando nuestro cliente, nuestro paciente en este caso. claro. Sí, sí, y Perfecto. ya al menos en estos puntos, pues ya lo mencionábamos, ¿no? Inclusive en la sesión pasada, esta parte de expresarle, ¿no? Al paciente de que ya cálmate o solamente está en tu imaginación, Claro. esos puntos, ¿no? Que quizá una persona que no estudie psicología lo expresaría porque no tiene, ¿no? Como que el contexto. Bueno, ya como estudiantes o ya como profesionales de la salud mental, pues son algunos puntos que debemos de evitar y que que si presionamos, por ejemplo, esos botones, pues digamos que el resultado sería desfavorable, ¿no? Por eso es que los coloco también allí, o sea, si el, ¿cómo se llama? Si el avatar, ¿no? Por ahí no se escucha decir que, oye, ya cálmate, o sea, como que ese sea un indicador, ¿no? Un indicio de que tienes que, o sea, de que el avatar se va a sacar de onda, ¿no? Y que no va a proporcionar respuestas, que los hackeen, ¿no? De esa crisis. Claro. Esto. Hay diferentes tipos de personalidades. Entiendo que ahora tenemos un paciente de entre 20 y 30 años, si no estoy mal, si no recuerdo mal, adulto joven. Quería preguntarte, ¿cuál es la personalidad que quieres? Porque hay dos tipos o sea, muchas de personalidades, pero tenemos la persona que se puede ir para adentro a medida que alguien me dice cálmate y yo me repliego, o alguien que yo le digo cálmate y yo me enojo. ¿Cuál es el tipo con el que te gustaría empezar? Porque nosotros te vamos a mandar un guión, pero me gustaría saber más o menos qué tipo de experiencia le quieres presentar al estudiante de esta primera experiencia. También cambia si es una mujer que es como más tímida a un hombre que es como más grande, que es como más intimidante. O sea, ¿cómo te gustaría que sea el paciente al que estamos tratando? Pues yo pienso o sea, que fuera un paciente más impulsivo, o sea, para que la respuesta sea un poco más evidente, ¿no? Porque si nosotros tenemos un paciente que es un poquito más, ¿cómo se decirlo? Introvertido. Más introvertido, gracias. Si tenemos un paciente que es introvertido, a lo mejor los síntomas no los hace tan claros, ¿no? Entonces al estudiante se le daría todavía como que un poquito más complejo el poder interpretar si las decisiones que está tomando son apropiadas o no. Comprendo. Perfecto.
Vamos a tenerlo claro. Entonces, ¿prefieres que sean femenino o masculino? Igual te puedo pasar modelos de los dos y tú puedes elegir. Pues, pues femenino. Lo que pasa es que justo, ¿no? La estadística nos marca ello, que las mujeres tienden a ser un tanto más ansiosas, ¿no? Ok, Que los hombres. Ajá. perfecto. Hizo la intervención, verifica los siguientes pasos. Nelly duda y manda una. Se le ocurrió reconocer el avance durante la intervención, proporcionar lo recomendado con el paciente. Ya, ok. Eso es importante, Félix, si nos puedes complementar lo mismo como decíamos de los movimientos, de la película de Mindhunter o la referencia que te acomode. Por ejemplo, cuando dices eh, resumir lo ocurrido, proporcionar recomendaciones concretas para las siguientes horas, si nos puedes especificar eso, lo puedes redactar acá, si tú tienes algún PowerPoint o algún material en línea, o nos dejas el link, no es necesario que lo redactes todo tú desde cero, cualquier material que nos pueda implementar, porque nosotros nos dedicamos a la transformación digital, entonces se dan las recomendaciones en las próximas horas, las desconocemos. Entonces, entre más tú nos puedas pasar de eso, más podemos terminar añadiendo, para Sí, al suponer lo menos menos, posible. claro, al menos en estos últimos puntos ya sería como un tipo checklist, ¿no? O sea, por ejemplo, que el estudiante aquí ya que sea, digamos que actividad propia del propio estudiante, o sea, que haga un resumen, ¿no? De lo que pasó, es decir, pues, ¿sabes qué? Te encontré de esta forma, yo espero que al menos con lo que estuvimos platicando te logres sentir un poco mejor. Al principio te observé de esta forma, ¿no? O sea, te observé que estabas temblando, te observé sudoroso, ahorita ya estás, ya no tiemblas tanto, por ejemplo, ya tienes un mayor orden, ¿no? Con lo que estás expresando, a eso me refiero, ¿no? Con lo que es el resumen, con proporcionar recomendaciones, pues ahí tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que, mira, es probable que en las próximas horas te vayas a seguir sintiendo sensible, ¿no? O sea, yo lo que te recomiendo, al menos en este punto, es que o sea, que quien sea parte de tu red de apoyo, pues que esté cercano a ti. ¿Para qué? Para que puedas platicar. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que mi intervención hasta aquí queda, ¿no? O sea, yo ya no te puedo acompañar hasta tu casa, yo ya no te puedo no sé, yo ya no puedo seguir platicando contigo porque hasta aquí se corta mi intervención, ¿no? Entonces, la recomendación es esta. O sea, digamos que la intención de este último punto es que el avatar tenga la capacidad, ¿no? De escuchar estos puntos y que ya, ¿no? O sea, con base en eso ya digamos que se dé por terminada la sesión. Porque algo que nos pasa a nosotros como psicólogos, no me vas a dejar mentir, es que lo que nos cuesta muchísimo trabajo son los cierres. O sea, durante la intervención, o sea, es esta, ¿no? De que sí te la sabes, ¿no? De que contener, como saber qué preguntar, orientar al paciente a que se tranquilice y todo, pero ya cuando estás en el último punto, lo que más falla es esa parte de que, bueno, ¿y ahora cómo le digo de que ya me voy, no? O cómo le digo que pues ya es hora, ¿verdad? Entonces, sí es un punto todavía muy relevante porque aquí el estudiante aprende a cerrar la intervención. Entonces, si no lo cierra apropiadamente, pues ya digamos que sí tendríamos en cuenta esa representación, ¿no? De que se cae, ¿no? De que tipo game over, ¿no? Todavía de que, pues, Claro. fue en el final, ¿no? Hasta el último minuto en donde no hizo el buen cierre y derivado de ello fue que el paciente ahora se quedó quizá como con este, pues con una experiencia todavía desfavorable. Com- Todo lo que es una realidad clínica es algo que desconozco, así que me puedes decir, no, no funciona así. ¿Qué te parece si nosotros hacemos mal el cierre? Obviamente el paciente se va, se puede ir ofendido, dependiendo qué tan mal Ujú. nos fue, pero si lo hacemos mal, que el paciente nos empiece a llamar o a mandar mensajes al WhatsApp, mensajes de caos. Porque es como que eso lo he leído, no sé si es cierto, que muchas veces el paciente empieza a depender mucho de su terapeuta y no lo suelta, no puede hacer nada sin el terapeuta. Ahí, y aquí yo te vuelvo a facilitar justamente el camino a los videojuegos. Puedes dar finales que dependiendo de lo que tú has hecho a lo largo de esta experiencia, al final termine Ujú. desembocando en algo. Y esto es una propuesta mía, pero obviamente no sé si sería algo adecuado o real.
No, sí, sería súper ideal, ¿no? Por ahí hay una experiencia con Jacques Lacan, ¿no? Por ahí un, un psicoanalista muy famoso de la segunda era, muy inteligente, muy reflexivo y todo, pero se cuenta una anécdota por ahí que no supo cerrar, ¿no? A una paciente que se volvió dependiente al análisis por parte de él e inclusive Lacan la terminó agarrando a cachetadas, ¿no? O sea, porque se volvió tan dependiente de él que, o sea, lo seguía y todo, ¿no? Entonces, digo, no haríamos eso, pero sí hay este tipo de experiencias en donde derivado de que no se vive un cierre, o sea, se pueden generar pues un montón de escenarios, pues, o sea, súper riesgosos, ¿no? Te tomo la palabra y lo subo a mi lista de cosas por las que me cae mal Lacan, Félix. Lo he anotado para la posteridad. No, sí, unas anécdotas por ahí muy curiosas con él. En tal caso, lo que podemos hacer en el mismo guión, yo voy a sugerir finales alternativos, que serían los finales malos, o los finales no tan malos, porque uno malo sería que, o no tan malo sería que la persona se vaya como, ok, ya. eh. Uno muy malo sería que la persona se vaya en caos. Entonces puedo sugerir esos finales y cuando tú los revises ahí puedes ver qué tan adecuados son, porque yo ahí voy a introducir no solamente la respuesta del avatar, del nuestro avatar, que sería como, ¿por qué me estás escribiendo? Y también la respuesta de la paciente que está en crisis. Entonces ahí tú podrías decir, mira, es que esto no es tan normal, esto es muy cinematográfico, normalmente la paciente se acercaría de esta forma. Ahí nosotros podemos tener una co-creación de este guión. Yo sugiero, pero tú después vas a ser quien puede, termina puliendo los casos y si hay algún caso que dices, acá podríamos insertar esto, lo podemos agregar en el guión que vendría a ser la base que después le va a dar forma a la simulación. Claro. De hecho, Félix, Nelly, les quiero proponer algo, aterrizándolo, digamos, como al desarrollo o al avance del proyecto mismo. Félix, qué te parece si tú nos mandas este archivo, o mediante Nelly nos mandan este archivo, con las referencias que estábamos conversando? La referencia del lugar que le gustaría que recreásemos, el material de los movimientos, el material del cierre, este checklist. Ustedes nos hacen llegar eso y nosotros trabajamos inmediatamente en un guión. El guión es un archivo Word para, Nelly ha visto cómo fue, lo podemos ver después el del simulador de bienvenido, pero es básicamente un archivo de texto súper largo que tiene descripción de escenas, qué es lo que se está viendo, qué es lo que dicen los personajes, cuáles son las alternativas, cuáles son las correctas. O sea, es como el guión de una película finalmente, esa es como la lógica. Y tú puedes afinar, Félix, en base a ese guión, en base a ese archivo, decir, a ver, cambiemos este texto, cambiemos esta locución o cambiemos este final, no me hace sentido, para ir avanzando. ¿Les parece que sigamos así? Sí, me parece una excelente idea. Sí. Justamente como es el guión del primer simulador que te mostré, el del robotito. Fíjate que el guión es algo así. A nosotros se nos mandó referencias gráficas que eran de espacios. Estas referencias son estas. Obviamente el cliente los mandó por correo. Nosotros las introdujimos en las partes donde correspondía. Estas son imágenes que el cliente sacó con su celular. Y aquí nosotros empezamos escena 1, la descripción de la escena, lo que se va a decir en la escena e imágenes. Esto estaba previo, ya teníamos el monito, pero queríamos presentarlo de otra forma. Entonces acá nosotros empezamos a sugerir, como si fuese un croquis, cómo queremos que quede la escena a nuestro equipo de arte. Y después vienen los diálogos. Esto sería básicamente un guión. Tuviste esta escena con el otro personaje que ya armado, que es el personaje experto, pero esta fue la primera muestra que habíamos armado. Entonces, son muchas hojas, se ve súper intimidante, pero en realidad no lo es tanto, porque generalmente la descripción de la escena es muy técnico, es vista 360 panorámica de tal forma, en tal ángulo. Lo importante suelen ser los encabezados, que es lo que se escucha, y los diálogos. Eso es lo más importante porque es lo que básicamente se va a terminar viendo. Y aquí, por ejemplo, tienes las respuestas correctas y las incorrectas. Si yo hago una pregunta en el encabezado, nos vienen las respuestas correctas y las incorrectas, que eso también es algo que es bastante importante a la hora de evaluar. Esto sería un guión, pero de nuevo, cuando lo recibas son muchas hojas, pero como verás, tiene mucho espacio en blanco, no es más intimidante, parece más intimidante de lo que en realidad es, no es tan complicado.
Entendido, entendido. Para poder avanzar, lo pueden conversar entre ustedes para poder ver, Félix, cuándo puede llegar a tener la referencia o los puntos estos adicionales que estábamos viendo. Nelly, si no los puede hacer llegar cuando lo tengan, y nosotros después le hacemos la propuesta de guión directamente y mejor vamos puliendo desde ahí. Sí, yo ahorita te lo mando, Félix, con esto que anoté. Y no sé si te parece el próximo viernes, Félix, o tú indícanos tu disponibilidad. Sí, el próximo miércoles me queda perfecto. Ya ahorita ya finalicé unos ciclos en una universidad donde estaba trabajando, entonces me queda al punto. ¿Miércoles o Igual, viernes? Disculpe que sí, era lo que te iba a decir, ¿el miércoles o el viernes? Tú dinos, y el horario. Y, 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 y- sí, el miércoles lo comparto, el miércoles ya lo envío. Ok, me lo compartes y entonces lo vemos ya en sesión. ¿Les parece a las 3 de la tarde el miércoles? ¿Cómo andan? Ok, ningún vale. problema por nuestra parte. Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta retro. De verdad creo que avanzamos mucho a como estábamos al principio, un poquito todavía como con muchas ideas, pero yo creo que ya esta parte de los gamers les facilitó mucho más, ¿no? Toda esta gestión y pues obviamente agradeciendo al maestro Félix este espacio de tiempo y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Gracias. Hombre, gracias a Que tengan un ustedes. buen fin de semana. Hasta luego. Cierre de semana. Un placer como Muchísimas siempre. Gracias. gracias, hasta Hasta luego. luego, Nelly. Félix.